buenas tardes. Es un placer para mí poder inaugurar el ciclo de conferencias de enfermería que ofrece la Asociación Española de Enfermería y Salud. Es un tema que además a mí me apasiona, que es nuestra especialidad, nuestra profesión de enfermeras, pero además con enfermeras del trabajo. Dar las gracias sobre todo a Luis Miguel Alonso, que es presidente de la Asociación Española de Enfermería y Salud, y además muchísimas gracias a Sandra, que es la delegada territorial en Cataluña de esta sociedad. Además, quería agradecer pues, que estéis todos ahí al otro lado, a todas las enfermeras, que además sois un potencial. Para todo esto que vamos a hablar hoy, supongo que, bueno, que os enriquecerá y que podéis también tomar algunos ejemplos de la nuestra, de nuestra especialidad. Y gracias también pues, a la gente de Latinoamérica, que no solo España, sino también Latinoamérica nos estáis escuchando. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos allá a hablaros de la enfermería del trabajo. En el día de hoy contaremos con 3 excelentes profesionales dentro de este campo. Ellas, en un primer momento, desde que les dije que quería hacer este coloquio, me dijeron que sí. Su predisposición fue instantánea, con lo cual también les quiero dar las gracias. Y entonces aquí hablaremos un poquito de cómo hemos llegado nosotros a esta especialidad, dónde podemos desarrollarla y además no solo dónde la desarrollaremos, sino hacia dónde podemos ir, hasta dónde podemos llegar, que además tenemos un campo súper amplio, ya veréis. En primer lugar, presentaros a la señora Sebastiana Quesada Fuertes, enfermera especialista de enfermería del trabajo y además es nuestra vocal en el Colegio de Enfermería en Salud Laboral. Después tenemos a la señora doña Araceli Santos Posada, que es enfermera también especialista en enfermería del trabajo, técnica en prevención y además es nuestra presidenta en la Sociedad Española de Enfermeras del Trabajo. Quería hacer un pequeño apunte aquí porque además ella es secretaria de AICO. AICO es la International Commission of Occupational Health, que es un organismo asesor sobre salud ocupacional en la OMS. Es decir, que sepáis que tenemos una enfermera que además está haciendo de asesora de la parte laboral en la OMS. Todos podemos llegar, ya os digo, a todas partes. En tercer lugar, tenemos además a la señora Sonia Alonso, de Villa, otra gran profesional de enfermería, que es técnico en prevención y además ella es vocal en la Sociedad Catalana de Salud Laboral, junto con otros especialistas como medicina y técnicos en prevención. Muy bien, pues lo dicho, muchísimas gracias a las 3 por haberme dado este sí tan rápido y sin más doy paso a la palabra a la señora Quesada, cuando quieras. Hola, muchas gracias, señora Torres, por la invitación. Gracias a la organización por dedicar este espacio para poder hablar de la especialidad de enfermería del trabajo, que para mí y para el resto del mundo yo creo que es la gran desconocida. Es una especialidad, todo el mundo sabe de la especialidad de comadrona, de lo que se dedica, de salud mental, pero cuando alguien le pregunta qué es la especialidad del trabajo, hay mucha gente que desconoce qué hacemos y a qué nos dedicamos, ¿no? La enfermería del trabajo realmente aborda los estados de salud de los individuos en relación con el trabajo, con el objetivo principal de conseguir que el trabajador adquiera el mayor grado de bienestar físico, emocional de la población trabajadora, siempre y cuando teniendo en cuenta sus características individuales. No es lo mismo que un trabajador tenga una obesidad, un trabajador sea diabético o un trabajador tenga cualquier tipo de problema de salud. Esto hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta el puesto de trabajo a qué se está dedicando este trabajador, sea un trabajador que trabaja en la mina o a un trabajador que está trabajando delante de un ordenador. Y teniendo en cuenta, evidentemente, el entorno sociolaboral a que se está dedicando. Una cosa importante de la enfermería del trabajo es que estamos trabajando, se centra en la salud de los trabajadores. Estamos acostumbrados a que una enfermera está cuidando a personas que están enfermas, pero nosotros vamos a tratar en todo momento con personas sanas, teóricamente, porque están trabajando, están en la edad de trabajo. Vamos a abordar a personas que están desde los 18 años hasta los 70 años. Vamos a estar en todas las etapas de su vida. Vamos a formar parte
de cómo van evolucionando y de cómo su estado de salud va cambiando a lo largo de los años. Para esto hay que tener una formación específica. La formación específica de la enfermería del trabajo, el objetivo principal es formar a profesionales en las que puedan realizar actividad propia de esta especialidad, como es la prevención, como es la promoción, como es restaurar la salud de esta población trabajadora, siempre desde un enfoque laboral, desde una forma integral, ¿no? Teniendo en cuenta todos los aspectos de este trabajador. Para eso es importante esta formación específica del profesional, ¿no? De la enfermera especialista en el trabajo. Está dividida en diferentes áreas, ¿no? Las áreas importantes como es el área preventiva, ¿no? La prevención es básica en como función de la enfermería del trabajo, preventiva a la hora de mediante acciones encaminadas a la promoción de la salud. Ver los riesgos que tiene el trabajador mientras que está trabajando. Simplemente nosotros lo que intentamos es que el trabajador no pierda la salud mientras que está trabajando. Poder detectar estos riesgos que puede tener a la hora del trabajo que está ejecutando. Realizar campañas de promoción. Si nosotros identificamos la población trabajadora, qué problemas de salud pueden tener a la hora de estar trabajando, realizar estas campañas de salud para fomentar la salud y que no pierdan esta salud. A nivel asistencial, identificar problemas de salud. Seremos las primeras personas que un trabajador, ¿no?, tendrá en contacto. Depende de la empresa donde estés trabajando. No es lo mismo estar trabajando en un hospital que estar en una empresa en la que realmente no tienes ningún tipo de asistencia sanitaria. Seremos las primeras personas que atenderemos a este trabajador. Podemos colaborar con equipos multidisciplinarios. Podemos atender tanto urgencias como emergencias. Podemos realizar procedimientos de cirugía menor. En el área de gestión podemos hacer estudios, desarrollar protocolos, realizar programas. Tiene un ámbito importante a la hora de poder trabajar y ejecutar nuestras funciones, como a nivel de investigación. Es una área bastante importante a explorar dentro de la enfermería del trabajo. A nivel científico, formar a los trabajadores, intentar promover y proporcionar, intervenir en proyectos de investigación. El programa informativo de estos profesionales, sobre todo aquí en España, los tenemos orientados como una formación de residencia de 24 meses. Es un ELEIR que lo tenemos para todas las especialidades. Una parte teórica, una parte práctica, en la que el profesional, bueno, en este caso sería un enfermero, ¿no?, cuando ya termina la diplomatura, el grado, puede decidir hacer esta especialidad, que son los 2 años de especialidad, en la que habrá esta parte práctica que irá pasando por diferentes áreas de extrahospitalaria, hospitalaria, preventiva, radiodiagnóstico, para formar a estos futuros profesionales especialistas y dar la máxima, ¿no?, formación para atender a esta población trabajadora que realmente es a la que nos vamos a dedicar, básicamente. Yo creo que la especialidad de enfermería del trabajo es una especialidad en la que tienes tienes un ambiente para explorar a todos los niveles. Así que os animo a todo el mundo a que como mínimo os informéis sobre la especialidad de enfermería del trabajo. Muchas gracias, Evas, por tu intervención. A continuación escucharemos a la señora Araceli Santos. Buenas tardes a todos. Agradecerte a ti, Carmen, que hayas contado conmigo, también a la Asociación de Enfermería y Salud. Creo que estas acogidas son importantes. Agradecer a todo el auditorio que nos estéis escuchando. Esperamos no defraudaros. Y bueno, agradecer a mis compañeras, porque creo que sin ellas no sería capaz de daros una imagen de 360 grados, que es lo que queremos hacer entre todas para que conozcáis un poco nuestra especialidad. Es curioso, yo presido una asociación y estoy muy vinculada a la ejecutiva de la misma desde hace pues casi 20 años, y es muy curioso que vayas por donde vayas, nuestra especialidad es la gran desconocida. Eso se debe a que somos solo 9.000 en España. Creo que ahora ni llegamos.
pero también se debe a que trabajamos solitos. Es decir, ahora os contaré en qué empresas estamos y todo esto, pero generalmente estamos un médico y una enfermera en las empresas, salvo en algunas que son muy grandes y tienen ya unos equipos pues mucho más fornidos. Con lo cual, nuestra sensación de soledad es abrumadora. Y esto se refleja en muchas de nuestras características y eso os lo quiero transmitir. Trabajamos en soledad. Entonces, este tipo de eventos, como este que nos ha organizado hoy la señora Torres, es muy importante para que hagamos un feedback. ¿Por qué? Porque nuestra especialidad es muy interesante. Necesitamos tener un bagaje importante, porque claro, estamos solos. Nosotros no tenemos el recurso que tenéis otros compañeros en el hospital que dicen, ay, espera, otorrino, un momento, que voy a llamar a mi compañera de otorrino. No, nosotros estamos solos y entonces ahí tenemos que decidir. Tenemos que tener una buena formación un poco en todas las disciplinas, porque somos el nexo entre los sanos y el hospital. Tenemos que tener una gran vinculación con primaria porque deberíamos ser parte de primaria o deberíamos estar muy vinculados a primaria. Por problemas administrativos, pues todavía no lo somos, pero estamos encaminados a ello. Nuestra formación tiene que ser una formación vasta en todas las disciplinas enfermeras, porque hacemos asistencial, hacemos peritaje, tenemos que evaluar qué le pasa a un trabajador, tenemos que estudiar y analizar un accidente, porque los accidentes hay que investigarlos y sacar unas conclusiones. Tenemos que hacer peritaje, por lo tanto, tenemos que hacer, ya os digo, asistencial, tenemos que hacer formación e información de los trabajadores. Somos la parte, como decía la señora Quesada, somos la parte de lo sanitario más próxima a los 20 millones de trabajadores, es decir, a toda la población entre 15 y 65 años de este país. Por lo tanto, nosotros estamos todos los días, desde las 8 de la mañana hasta que salimos, codo con el resto de trabajadores de la empresa. Somos muy accesibles, somos uno más. Es muy fácil que nuestro mensaje les llegue a ellos. Es estupendo que les llegue. ¿Por qué? Pues porque todos los días se lo podemos dar, se lo podemos pulir, se lo podemos seguir, conocemos sus vidas, conocemos sus familias, les conocemos a ellos. Tenemos una gran proximidad. Y yo os digo que por mi experiencia, que ya es amplia, porque ya tengo una edad, os puedo decir que somos un vector para que si convencemos a la madre de una familia, estamos cambiando hábitos, estamos informando, estamos ayudando a una serie de cambios para bien en esa familia de todos los miembros de esa familia. Lo mismo con una madre que hoy actualmente con un padre. Antes era más esa incidencia con las madres, ahora es igual, la incidencia es igual con las madres y con los padres. Creo que esto es importante. Tenemos amplia experiencia, bastante dilatada, porque desde el año 53, que salió el reglamento de los servicios de médicos de empresa, en el que la figura del enfermero de trabajo estaba perfectamente definida. Y entonces era la formación, información, investigación de accidentes, muy similar a la que hay ahora. Ahora está muy vinculada ya a una directiva europea y sin duda al desarrollo que tenemos en el siglo XXI, pero desde luego los mimbres del reglamento de los servicios médicos de empresa son los mismos que tenemos en este momento. O sea que ese reglamento fue algo muy actual y muy novedoso para su momento. ¿Cómo nos desarrollamos? Pues mirad, nosotros ya os estamos comentando que trabajamos en empresas. ¿En qué empresas? En empresas grandes. Empresas de más de 2.000 trabajadores tienen la obligación de tener un servicio de prevención propio. Es decir, dentro de la empresa tiene que haber un servicio con una serie de características, una serie de profesionales. Empresas de menos de 2.000 trabajadores pueden integrarse en un servicio de prevención ajeno. Luego están los servicios de prevención mancomunados, que es esa circunstancia en la que varias empresas se ponen de acuerdo y montan un servicio de prevención para todas ellas. Nosotros, empresa con más de 2.000 trabajadores, estamos todos los días en ese servicio de prevención propio. Que en muchos casos somos solo uno, pero hay muchos casos en los que somos un montón. Por ejemplo, la empresa madrileña de transportes tiene un montón de personal sanitario porque esa empresa requiere una serie de controles, una serie de atestados, una serie de peritaciones, una serie de exámenes de salud, etcétera, que requiere que haya mucho más personal. Requiere traumatólogos, requiere pericial, requiere un montón de cosas porque, claro, son los conductores de los autobuses de Madrid. Pero hay otras empresas que tienen pues un médico y una enfermera. Y luego, claro, todo el sistema de técnicos de prevención en seguridad, etcétera, que bueno, ya sabéis que las especialidades que contempla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales son vigilancia de la salud, higiene industrial, psicosocial
y seguridad. Esas son las 4 especialidades que contempla y que tienen que estar todas contempladas y recogidas dentro del servicio de prevención. Es por esto también que casi todos los enfermeros, o muchos de nosotros, somos también máster y técnicos superiores en prevención de riesgos laborales. Ya os iba a decir, pues mira, ahora mismo se están convocando plazas desde las administraciones públicas, que como son empresas grandes suelen tener servicios de prevención propios, se están convocando plazas ya de enfermería del trabajo. Tenemos 2 problemas importantes. Uno, que no hay suficientes enfermeros del trabajo. La gente está, lógicamente, consiguiendo plazas en las administraciones, por lo que los servicios de prevención ajenos se están quedando sin la posibilidad de contratar especialistas, se están contratando generalistas. Esto para nosotros es un problema. Para nosotros, no para nosotros los especialistas, para todos los enfermeros en general. Y luego hay otro problema, y es que todavía no están contempladas las especialidades y las puntuaciones que tienen que tener a nivel de definición de puestos, la especialidad. Entonces, aquí sí que hay un gran problema, porque no puede ser que un especialista al final no esté reconocido ni a nivel de monumentos, ni como puesto de trabajo, ni como niveles, me refiero sobre todo en las administraciones. Esto no ha empezado a pasar y claro, pues está habiendo ahí un gran problema. Esperamos que se vaya definiendo, pero va demasiado despacio. Entonces, los 2 problemas grandes que hay, uno, ese, que se reconozcan las especialidades, porque una especialidad tiene que estar reconocida, son una serie de años de dedicación, de una formación que eso tiene que ir en un reconocimiento a la hora de la capacitación, de la cualificación y, por supuesto, del sueldo. Y después, el que se convoquen plazas, porque no puede ser que en España haya, creo que está definido 9.000, pero ahora mismo somos 7.000 y pico enfermeros del trabajo para toda España, y son 2 millones de trabajadores los que tenemos entre manos. Perdón, no, 2 millones no, 20 millones. Perdón. Entonces, hay que dotar y hay que hacer que, si queremos que haya una buena vigilancia de la salud, una buena formación, información, una buena detección, un buen seguimiento de los accidentes, todo esto tienen que hacerlo personas cualificadas, como os estoy diciendo, y en número suficiente, si no es imposible. Y bueno, pues, ¿qué os diría? Que deberíamos estar integrados en primaria, que deberíamos tener mejor relación dentro de las administraciones, en fin, muchas cosas, pero bueno, yo creo que es el caso ahora. Muchísimas gracias, señora Santos. Ahora damos paso, por favor, a la señora Alonso. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, lo primero quería agradecer a la Asociación Española de Enfermería y Salud por haber decidido organizar esta jornada, esta conferencia, para hablar de la enfermera del trabajo, ¿no? Darte las gracias a ti, señora Torres, por haber contado conmigo, y a mis 2 compañeras de esta tarde, la señora Quesada y la señora Santos, por hablar conmigo de la enfermería del trabajo. Bueno, mis 2 predecesoras ya os han comentado un poco en qué consiste esta especialidad, cuáles son las áreas de competencia, dónde podemos trabajar. Yo creo que os voy a dar una visión un poco diferente de dónde también las enfermeras del trabajo podemos desarrollar nuestra actividad laboral. Lo que os voy a contar está basado en mi experiencia personal de qué es lo que he hecho a lo largo de mi trayectoria profesional. Para que os centréis un poco, os comento que he trabajado en una dirección técnica, en la dirección sanitaria de un servicio de prevención ajeno, y ahora en concreto en un departamento de gestión preventiva de una mutua colaboradora con la Seguridad Social, el departamento de gestión preventiva con cargo a cuotas. Las cosas que os comentaré que he ido haciendo, evidentemente no las he hecho sola, las he podido liderar, he podido participar, pero siempre lo he hecho en un trabajo en equipo, formado principalmente por compañeros excelentes, tanto enfermeras del trabajo, médicos del trabajo, técnicos de prevención, profesionales del derecho, personal administrativo, informáticos. Es decir, creo que las enfermeras podemos liderar cosas, pero como en todas las profesiones necesitamos trabajar en equipo y aprender unos de otros. Basándome en las diferentes competencias que tiene la enfermera del trabajo, os iré diciendo pues qué tipo de trabajos he desarrollado, ¿no? Y qué trabajos puede hacer una enfermera a nivel no solo asistencial, que es una de las primeras competencias y es la que principalmente conoce todo el mundo. La enfermera, cuando vas a hacerte el examen de salud, ¿no? Pues es una de las funciones, no solo es hacer exámenes de salud, sino es hacer consultas de salud, es hacer exploraciones instrumentales, es hacer cuestionarios, pero dijéramos que es
dentro de la especialidad de la enfermería del trabajo, aquella competencia que todo el mundo conoce mucho más, porque es con la que relaciona a la enfermería, ¿no? Con la parte asistencial. Pero aparte de la competencia asistencial, como ya se ha comentado antes, tenemos otras competencias. Una de ellas, ¿cuál es? La competencia de gestión. Dentro de esta competencia, ¿yo qué he hecho? Pues dentro de una dirección sanitaria se elaboraban guías. Pues evidentemente he elaborado guías relacionadas con la vacunación de la hepatitis B, de la hepatitis A. Siempre hablamos al colectivo de trabajadores. He elaborado también guías de vigilancia de la salud de trabajadores a turnos y trabajadores nocturnos. He elaborado diferentes protocolos de cómo se tienen que determinar las sustancias psicoactivas en orina. He colaborado en el desarrollo de programas informáticos, tanto en vigilancia de la salud como en todo tipo de trabajos, pues trabajamos con unos sistemas informáticos y el contenido de esos sistemas informáticos, pues lo podemos hacer las enfermeras. Diseñar cómo tiene que ser un estudio epidemiológico, ver cómo se tiene que registrar los datos de un trabajador cuando viene al examen de salud, elaborar cómo tiene que ser un protocolo de tuberculosis, ¿no? ¿Qué partes tienes que tener, qué cuestionarios tiene que introducir, cómo registros cuando realizas la prueba de la tuberculina. Pues al final son unos temas sanitarios dentro de un programa informático que las enfermeras del trabajo podemos hacer. He colaborado en el diseño de un modelo de empresa saludable, ¿no? Cómo se tiene que implantar una empresa saludable, qué fases tienen que tener, qué herramientas podemos utilizar en cada una de las fases. He colaborado en realizar funciones de consultoría a empresas, en realizar estudios. Alguna empresa que, bueno, evidentemente el cáncer es un problema de salud que está en todos los sitios, pero muchas veces a las empresas asustan y cuando de repente hay muchos cánceres, pues a veces quieren saber si tiene relación con la actividad laboral o no, ¿no? Pues he colaborado en este tipo de estudios. He trabajado bastante codo a codo con técnicos de prevención y realizar productos tanto que tenían la parte sanitaria como la parte técnica, por ejemplo, productos dedicados a autónomos, ¿no? Pues una ficha genérica de prevención y yo una ficha genérica de vigilancia de la salud. He creado nuevos productos sanitarios. Bueno, dijéramos que en temas de gestión estamos súper capacitadas para gestionar pues, todos los aspectos que tienen que ver con la salud de los trabajadores, tanto desde el punto de vista individual como colectivo. En el área preventiva, bueno, pues una de las principales cosas que hago ahora es pues asesoro a las empresas en todos los temas que tienen que ver en prevención, tanto a nivel de prevención técnica como en todo lo relacionado con vigilancia a la salud, ¿no? ¿En qué consiste la vigilancia en la salud? ¿Cuándo la tienen que hacer? O resolver diferentes dudas de exámenes de salud que son obligatorios. Bueno, asesoramiento en general. También era responsable de la formación sanitaria que se impartía a los trabajadores. Es decir, pues evidentemente, ¿quién puede realizar los contenidos de cursos sanitarios? Pues una enfermera del trabajo está más que capacitada para realizar unos contenidos sanitarios, además que conoce a qué tipo de población van a ir, que es una población trabajadora, pues tanto de factores de riesgo cardiovascular como de primeros auxilios y a la vez también colaborar con el equipo que lleve formación, pues cuáles son los itinerarios formativos, por ejemplo, más adecuados para los trabajadores, ¿no? Así como también he impartido formación. He colaborado o he diseñado programas de formación de promoción de la salud, tanto de definir las fases que tendrá un programa de promoción de la salud, como cuáles son las herramientas que vamos a utilizar en aquella fase, es decir, una fase informativa, una fase de sensibilización, una fase de intervención y elaborar las herramientas que vamos a utilizar. Pues si se va a hacer una campaña de factores de riesgo cardiovascular, pues del tríptico que vamos a dar a aquel trabajador, como hasta cuál es el contenido de la consulta de factores de riesgo cardiovascular que vamos a hacer y qué tipo de y una consulta de promoción de la salud, ¿no? Pues esto también lo podemos hacer. El asesoramiento a las empresas de cómo implantar estos programas, por dónde empezar, cómo lo tienes que hacer, qué puedes hacer, qué herramientas puedes utilizar. Luego, bueno, una de las cosas que además me apasiona, porque me gusta mucho la epidemiología, ¿no? Las enfermeras del trabajo normalmente somos enfermeras del trabajo y estudiamos otras cosas más, como la mayoría de las enfermeras, ¿no? Pero bueno, a mí es una de las cosas que me gusta mucho, la epidemiología.
Pues aquí realmente participé en el diseño del estudio epidemiológico que se entrega a las empresas, pero cuando digo participé, creo que es un proyecto que lideré desde el diseño de este estudio, de los indicadores, de cómo se interpretan los indicadores, qué conclusiones se tienen que hacer, ¿no? Con la finalidad de que la empresa pues tome las medidas preventivas que correspondan, ¿no? Y evidentemente explicarlo a la empresa, también lo he hecho. Después, como vocal de la Asociación Catalana de Salud Laboral, pues colaboro en el desarrollo de recursos e iniciativas para mejorar la salud de los trabajadores, organizo webinares junto con Carmen, que también hace, ¿no? Y así como elaboro documentos, junto con, evidentemente, con toda la Junta, pues documentos de posicionamiento. En el área de docencia y investigación, bueno, pues impartir formación y alguna comunicación a congresos, como hacen las enfermeras en todas las especialidades, ¿no? Pues en enfermería del trabajo también tenemos nuestros congresos específicos de enfermería del trabajo. En el área pericial y legal, bueno, he podido colaborar en alguna valoración de algún cambio de puesto de trabajo, de algún trabajador que presente problemas de consumo de alcohol, en algún manipulador de alimentos. Evidentemente hay áreas en las que como enfermeras podemos liderar más o podemos colaborar más, ¿no? Y en el área asistencial, que ya habéis explicado, pues aquí yo no os puedo decir mucho porque realmente me he dedicado siempre más a todos los temas de gestión, ¿no? Pero bueno, creo que es una visión que es importante dar, porque no solo podemos trabajar en asistencial, sino que estamos capacitadas para hacer muchas cosas más relacionadas con la gestión, con la planificación, con la toma de decisiones, y que tanto a veces nuestro colectivo de enfermería como la población en general pues siempre piensa que una enfermera solo trabajamos en un hospital, luego ya en las empresas tampoco muchos, y luego ya cuando dices que trabajas en temas de gestión o delante de un ordenador, pues muchas veces no lo entienden, ¿no? Entonces, bueno, creo que era importante dar esta visión para que se conozca en profundidad pues todo lo que podemos hacer las enfermeras y todas las áreas de competencia que tenemos las enfermeras. Muchísimas gracias, Sonia Alonso. Yo creo que os han dado entre las tres, me ha gustado mucho vuestra intervención, muchísimas gracias, porque además les he puesto unos objetivos, con vuestro permiso. A la señora Quesada le he puesto la pasión, o sea, realmente nos ha hecho una exposición de pasión, de que, es su vida la profesión, me ha encantado. La señora Santos, la fuerza, le diré, nosotras podemos y tenemos que estar ahí, podemos estar en todos los estamentos que queramos, como decíamos al principio, claro que sí. Y con Sonia la capacidad, o sea, una capacidad que ya sabéis que la tenemos todos. Tenemos formación, tenemos conocimiento, tenemos una cosa muy, muy buena, que además quiero dar las gracias a todos los que escucháis, como decíamos al principio, porque tenéis compromiso y trabajo para las personas, para la salud de las personas, para que todo funcione bien. Es una frase que yo suelo decir mucho, que es, ¿a quién le importa nuestra salud? Pues yo creo que sí, que las enfermeras. A las enfermeras les importa la salud de las personas. Entonces, llegado a ese punto, yo quería hacer un poquito de debate sobre esta época de pandemia de COVID, como no, porque en todas las webinars pues sale este tema, porque me gustaría que dieseis vosotros un poquito la visión de cómo lo habéis vivido, qué es lo que ha pasado con enfermedad del trabajo durante esta pandemia y qué os hubiese gustado como una situación ideal, si pudiésemos otra vez volvernos al mes de marzo, ¿cómo lo hubieseis gestionado vosotras? Si queréis empezamos de nuevo por la señora Quesada, como queráis, y vais diciendo vuestro punto de vista como vosotras queráis. Bueno, pues yo realmente, como lo he vivido, yo trabajo en un hospital, entonces realmente hemos sido las enfermeras del trabajo una pieza clave, las del trabajo y todas las enfermeras, ¿vale? Lo hemos vivido realmente con mucha angustia, con mucho miedo, ¿no? Y desde el punto de vista de la enfermera, de la enfermera del trabajo, mal porque hemos estado en primera línea, pero en primera línea con nuestros trabajadores, ¿no? Hemos visto el sufrimiento de estos trabajadores, hemos visto la angustia, el agotamiento y no hemos podido ayudarle todo lo que hubiéramos podido hacer, ¿no? Porque no tenemos capacidad,
pero no tenemos capacidad, yo creo que a ningún nivel, ¿no? En ningún sitio ha habido capacidad como para atenderlo. Yo creo que la gestión no es que se haya llevado mal, es que no teníamos otra opción, es que nos vino de una manera inesperada, ¿no? No sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Pero yo desde el punto de vista de un hospital donde hemos trabajado, yo creo que hemos sido una pieza clave, creo que lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, hemos acompañado a estos trabajadores de la mejor manera, le hemos dado todo el soporte que hemos podido y aún así te quedas con la sensación de que no hemos llegado ni a la mitad, ¿no? No hemos podido acompañarlos en ese sufrimiento, ¿no? Porque aparte del sufrimiento de estos trabajadores con lo que estaban viviendo, con las horas que habían echado, tenían la mochila familiar, ¿no? Cuando un trabajador te llegaba, ¿no?, a salud laboral porque tenía... Además te explicaba sus historias personales y realmente era desgarrador, era un sufrimiento, ¿no?, desgarrador, en el que no teníamos las herramientas suficientes como para poder hacerlo de otra manera, ¿eh? Y mira que se amplió el servicio y lo intentamos acoger a todo el mundo, abarcar a todos los trabajadores. Pero yo creo que nosotros sí que, desde el punto de vista de donde yo he estado, hemos sido una pieza clave y creo que se nos ha tenido muy en cuenta la labor de la enfermera del trabajo, ¿eh? Ha sido una labor, además te quedas con una sensación muy buena, muy buena. Y al mismo tiempo mala, porque te da la sensación de que no has podido dar todo el soporte que se merecían en estas circunstancias. Muchas gracias. Señora Santos, ¿cuál ha sido su experiencia? Pues ha sido una experiencia controvertida porque, claro, yo aglutino, es una sociedad, la mía es una sociedad científica de ámbito nacional. Entonces yo lo mismo tengo una trabajadora o una enfermera en el Corte Inglés, que otra en Navantia, que otra en el Banco Santander, que otra en la Clínica Universitaria de Navarra o una en un hospital como estáis vosotras. Entonces, claro, ha habido muchas visiones. Las visiones de las que estamos en empresas, pues de desconcierto al principio, de infrautilización, porque salvo las que hemos estado participando con el Ministerio, a propuesta del Ministerio, en la planificación de los protocolos, para que nos torearan, porque lo tengo que decir, claro, que es así, hasta ver a nuestras enfermeras de los hospitales, que han sido las verdaderas gestoras de casos, que ha sido magnífico el trabajo que han estado haciendo, que han sido las que han ido descubriendo, bueno, las enfermeras y lógicamente todos los equipos, porque supongo que los médicos, todo el equipo de los servicios de prevención hospitalarios, ha sido un trabajo magnífico, que por cierto, no he leído en ningún diario, no he oído en ninguna radio, y realmente si sabemos algo ahora de COVID, lo sabemos gracias a ellos, porque los gestores de casos, que tanto se le llenaba la boca a algún impresentable de político, resulta que han existido y que han hecho su trabajo perfectamente. En cuanto a los que estábamos en empresas, pues desconcierto al principio, impotencia, porque tampoco, ¿dónde te vas a ayudar? ¿No? ¿Qué haces? O sea, ¿cómo puedes ayudar? Tampoco puedes ir a entorpecer el trabajo de los demás. Entonces, los meses de confinamiento duro, pues fueron un poco, ya os digo, intentando colaborar en los protocolos con el Ministerio para sacar el resultado de que nos han estado tomando el pelo para poder utilizar nuestras siglas. Una pena, gracias. A partir de ahí, en cuanto ha habido incorporación a las empresas, yo creo que sí que ha tenido la enfermería un papel fundamental en cuanto a la reorganización de la vuelta, a gestionar el teletrabajo, en fin, un trabajo absolutamente de gestión que no os voy a contar porque os lo podéis imaginar todos, pero gestionar cómo vuelve cada grupo de trabajo, cómo se protege a los trabajadores vulnerables, cómo se consigue que las empresas sigan siendo productivas y cómo conseguimos proteger a los trabajadores, cuidarlos, informarlos, no mentirlos, porque también, claro, es que muchas veces mientes sin saber que mientes, porque esto nos ha pillado a todos muy de improviso. Entonces sí que hemos tenido la suerte de poder gestionar bien nuestra información para poder transmitírsela a los trabajadores y desde luego creo que la vulnerabilidad se ha gestionado muy bien en las empresas y desde luego los enfermeros y todos los equipos de prevención hemos trabajado muchísimo en eso, o sea que ha sido bastante fructífero. Aunque no se sepa, esto hay que decirlo porque es importante. Sí. Igual que hay que decir que la población en general ha tenido un comportamiento excelente en una situación tan difícil y tampoco se dice y hay que decirlo. Yo creo que esto ha sido así. Muchas gracias. Señora Alonso.
¿Cómo, pues, cómo lo has vivido? a mí me gustaría hacer bueno, más que como lo he vivido, yo quiero hacer me gustaría hacer una reflexión viendo el punto de vista que ha comentado mis compañeras, una desde el punto de vista de un servicio de prevención propio de una enfermera. Evidentemente, la implicación, lo que han podido hacer no tiene nada que ver con caso de por ejemplo, una enfermera dentro de una empresa, o ya hablamos de las enfermeras de un servicio de prevención ajeno, ¿no? Entonces creo que como enfermera que he trabajado en un servicio de prevención ajeno, sí que haría la reflexión que como lo que hablábamos antes, ¿no? La mayoría de las funciones que hacemos son funciones asistenciales, pues de repente las enfermeras se quedaron en casa y de repente ya nos hacía vigilancia a la salud. Entonces creo que con la situación que estábamos viviendo, el valor que podía aportar la enfermera tanto y el médico del trabajo en asesorar a las empresas, a los trabajadores, en hacer estudios de contacto, en colaborar con el sistema público de salud, creo que era un valor muy importante que se tenía y que al principio el personal sanitario de los servicios de prevención estaba inerte en su casa, ¿no? Sí que es verdad que fue una situación que nunca habíamos vivido y que quizá, como solo estábamos centrados en la vigilancia de la salud individual, pues de momento se dejaron hacer exámenes de salud y no se hizo nada más. Y creo que la salud laboral es hacer mucho más, y más ahora que uno de los problemas de salud van a ser las enfermedades crónicas y que va a ser algo que vamos a tener que trabajar en los trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, yo haría la reflexión de que la salud laboral es mucho más que un examen de salud y que somos personales preparados para hacer pues todas las competencias que hemos visto, ¿no? Y que delante de una situación de pandemia, pues hay muchas cosas importantes que se podían haber hecho todos los sanitarios que estuvieron en su casa, ¿no? Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que nos ha quedado claro y espero que a la audiencia, bueno, ahora abriremos la parte de preguntas a lo que nos quieran decir nuestros compañeros, pero ha quedado claro que tenemos una persona que es un trabajador que está en un ambiente que conocemos muchísimo nosotras. Además es una persona pues que tiene sus enfermedades y va a un hospital y además pues le puede controlar pues su médico de cabecera, ¿vale? Yo creo que este tema global de englobarnos a todos nosotros, tanto los de empresa como los del área básica, como los de hospitalaria, pues quizás sería también un punto más a añadir en el cuidado de las personas, que al final yo creo que es el fin de todos nosotros. Muchísimas gracias por vuestra participación, por mi parte nada más. Agradeceros esa tarde estupenda y espero, ahora le damos la palabra a nuestros compañeros. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, señora Torres.